Para comenzar, vamos a hablar de quienes fueron, muy probablemente, los diseñadores más disruptivos de la historia, John Galliano y Alexander McQueen. Ambos salieron de la misma escuela, el Central Saint Martins, aunque con 8 años de diferencia. Cuando McQueen recién comenzaba a entrar en la moda, Galliano ya había plantado bandera en París, y aunque compartían una visión teatral y ruidosa de la pasarela, eso no fue un punto en común, sino el inicio de una pelea de egos. En 1996, John fue nombrado director creativo de Dior, convirtiéndose en el primer británico al frente de la firma francesa. Pero tan solo un año después, el foco se trasladó rápidamente a un joven Alexander McQueen, que con solo 27 años fue nombrado director creativo de Givenchy. Por un lado, Dior mostraba en sus desfiles el esplendor del maximalismo de Galliano, puro exceso, lujo y fantasía. Por otra parte, McQueen en Givenchy no buscaba solo impactar con lo visual, sino atrapar al espectador en una narrativa. Sus desfiles no querían simplemente sorprender con lo extravagante, sino también invitar a querer entender la historia detrás de cada colección. La prensa no tardó en compararlos, algo que a ninguno de los dos le cayó bien. Alexander acusaba a John de haberse vendido al sistema de la moda parisina y de practicar una rebeldía más comercial que revolucionaria. Galliano, en cambio, nunca respondió públicamente, pero en su círculo cercano se decía que lo llamaba despectivamente el niño terrible más preocupado por provocar que por respetar la tradición parisina. Como acabamos de ver, la industria fue capaz de enfrentar a los dos genios británicos más grandes de los 90. Entonces, ¿qué le impedía desatar una guerra de modelos en los 2000? La respuesta es simple: nada, porque eso fue exactamente lo que ocurrió cuando estalló el enfrentamiento entre las Brasilia Bombshell y las Slavic Dolls. Por un lado teníamos a chicas bronceadas, carismáticas, con curvas, dietas saludables y cuerpos trabajados: Giselle Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrioso, Isabel Fontana, un grupo compuesto en su mayoría por brasileñas, muchas de ellas ángeles de Victoria's Secret. Por el otro lado estaban chicas muy jóvenes, en su mayoría del este europeo, con expresiones neutras, cuerpos esqueléticos y rutinas alimenticias que rozaban los desórdenes. Natalia Bodianova, Carmen Kass, Eugenia Volodina, Vlada Rusliakova, ellas eran la representación de la evolución más brutal y radical del heroin chic, un estilo popularizado en los 90 por Kate Moss como una respuesta al glamour de las supermodelos clásicas. En contraste, mostraba todo lo opuesto, una estética fría, sin emociones, enfermiza. Sin ir más lejos, su propio nombre ya nos daba una pista del lugar oscuro al que apuntaba. Con estos dos bandos sobre la mesa podemos explicar cómo, a comienzos de los 2000, la moda se dividió por completo. Por un lado, las grandes casas de alta costura, y en especial Prada, apostaban todo a las muñecas eslavas, fascinados por esa sobriedad y su aura etérea. Casi como una respuesta, Victoria's Secret entregaba contratos millonarios a las bombas brasileñas, asegurándose de mantenerlas lo más lejos de la alta costura, a cambio de la fama global que solo la lencería podía darles. Por supuesto que no todo era blanco-negro. Las brasileñas también dijeron presente en pasarelas de lujo, y varias eslavas llegaron a brillar en desfiles de Victoria's Secret, pero entre la prensa y el backstage las comparaciones eran constantes y la tensión inevitablemente creció. De esa época se rescataron historias inéditas e incidentes que a día de hoy parecen increíbles. El primero ocurrió en un desfile de Versace, cuando Giselle Bündchen estaba a punto de abrir la pasarela. Al ponerse los zapatos, descubrió que había vidrios dentro. Isabel Fontana lo contó años después. Giselle se limitó a decir: sé quién lo hizo. Nunca dio nombres, pero todos sabían de qué bando provenía el sabotaje. Otro de los tantos roces, también ocurrido en una pasarela de Versace, sucedió cuando a último minuto Donatella decidió que el vestido que iba a lucir Natalia Bodianova se vería mejor en Fernanda Tavares,
ya que según la diseñadora, este favorecía más a las curvas de la brasileña. El cambio desató la furia de la rusa, que no pudo contener su enojo al salir a la pasarela. En los foros de la época se decía que tras el intento de sabotaje a Giselle, Adriana Lima, aún sin tener la mejor relación con la rubia, decidió cerrar filas junto a su compatriota en Victoria's Secret. El resultado fue evidente: el grupo de brasileñas se volvió una muralla impenetrable, y con eso se dificultó aún más el paso de las pocas eslavas que estaban dentro de la marca de lencería. Un detalle casi cómico es que las tensiones también ayudaron a reforzar la unión de las brasileñas, quienes no eran tan cercanas entre sí antes de los constantes roces con las eslavas. En contraste, las modelos del este europeo sí solían moverse en grupos cerrados, esto en parte porque solo así podían comunicarse en su propio idioma, pero ni siquiera dentro de los dos bandos la tensión disminuía. Entre las Slavic Dolls se dio una de las peores historias de traición. Natalia Polly y Snežana Onopka eran dos de las promesas más fuertes de la industria, y además mantenían una gran amistad, o eso parecía. Todo dio un giro cuando, por insistencia de Natalia, Snežana dejó DNA Models para firmar un contrato con Women Management, la agencia que llevaba la carrera de Polly y de muchas otras modelos. Al principio todo parecía perfecto. La agencia tenía bajo su ala a las dos muñecas eslavas más solicitadas por la alta costura, pero según los rumores, Natalia, quien ya era una pieza clave dentro de la agencia, pidió más prioridad y trabajo, lo que terminó por opacar y dejar en un segundo plano a la carrera de Snežana. La ucraniana pasó de estar en todas partes a prácticamente desaparecer de las pasarelas. La tensión se alimentaba no solo en los desfiles, sino también en la prensa. En Europa se elogiaba a las eslavas como las reinas de la moda tradicional, mientras que a las brasileñas se las reducía a ser caras comerciales. Fue en ese contexto que Isabelle Fontana, visiblemente molesta, lanzó una frase que quedaría para la historia: las brasileñas nunca van a desaparecer, a diferencia de las rusas. Para la última polémica tenemos que movernos a finales del año pasado, cuando Alex Consani fue reconocida como la modelo del año en los British Fashion Awards, convirtiéndose en la primer modelo trans en lograrlo. El premio no solo hizo historia, también generó un enorme revuelo en redes sociales, porque con él, Alex quebrantó la idea de que una modelo debía responder a una cierta estética rígida para ser considerada seria. No olvidemos que la gente primero la conoció por sus videos virales en TikTok y después por sus campañas. Pero poco después del evento, el foco se corrió al segundo escalón del podio, Anok Jai, quien tras un año impecable de desfiles y campañas no se quedó callada y publicó una historia en Instagram con la imagen de Kanye West interrumpiendo a Taylor Swift. Las redes lo interpretaron de inmediato. Estaba diciendo que ella merecía más ese premio. Su reacción se volvió viral. Algunos le dieron la razón y otros la acusaron de celos y de no alegrarse por el logro de su amiga. Parecía que la pelea había terminado cuando Anok salió a aclarar todo públicamente. Alex, te quiero y estoy muy orgullosa de ti. A la academia, gracias, pero ya no lo quiero más. Si hubieran visto el esfuerzo que Alex ha puesto, entenderían lo orgullosa que estoy de ella. Pero Alex puede sentirse orgullosa y yo puedo estar agotada al mismo tiempo. Muchos se conformaron con esa aclaración y otros no, pero lo cierto es que para entender el enojo de Anok, primero necesitamos ver toda la historia. La norteamericana venía acumulando años de trabajo impecable y ni un solo reconocimiento oficial. En 2023 dejó uno de los mejores años que hemos visto en una modelo actual, pero el premio, que parecía tener su nombre escrito y todas las apuestas a su favor, terminó en manos de Paloma Alcéser, aún cuando había desfilado menos de la mitad de las pasarelas que Anok. Y aunque en 2024 la competencia estuvo reñida hasta el último minuto, para muchos no resultó justo que una modelo con tanta trayectoria y constancia perdiera frente a una tan nueva como Alex. La respuesta más repetida fue que la carrera de Alex recién comenzaba a despegar y que era un poco precipitado otorgarle ese reconocimiento teniendo como competencia a una modelo ya consolidada como Anok.
Como venimos viendo, la industria de la moda es un escenario de lujos y glamour sostenido en gran medida por el ego de quienes lo conforman. Y siendo sinceros, muy probablemente sea eso mismo lo que nos invita a seguir enamorándonos, porque así como estas, hay muchas, pero muchas más historias de amor, desamor y sobre todo polémicas.